Listo. Jornada de día jueves, como es habitual, el historiador Héctor Iaconi con nosotros, compartiendo la mañana de entre todos. Bueno, Héctor, bienvenido una vez más, buen día. Buenos días, Raúl, un saludo como siempre a todos los oyentes. Siempre es un placer compartir nuestras historias lugareñas, ¿no? de nuestra comunidad. Hablando de historias lugareñas, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy es recordar el inicio del servicio público de alumbrado de 9 de julio, ¿no es cierto? Todos asociamos, por supuesto, siempre el alumbrado en términos de alumbrado eléctrico, ¿no es cierto? El prestado por, en la actualidad, la cooperativa eléctrica. Algunas personas que sin duda ya mayores recordarán, ¿no es cierto?, antes de 1951, el servicio de alumbrado público siempre eléctrico, ¿no es cierto?, prestado por la vieja Compañía de Electricidad del Sur Argentino, cuya usina está ubicada donde actualmente es el museo, pero hubo una época en que 9 de julio tuvo alumbrado público a queroseno, ¿no es cierto?, antes de que se pudiera pensar siquiera en que era posible alumbrar con energía eléctrica. Precisamente la primera instalación de un servicio de alumbrado público el 9 de julio data del año 1870. Fue por una decisión de la corporación municipal, de las autoridades municipales de la época, comprar 12 faroles a querosén. Esos 12 faroles se lo compraron a una empresa denominada Casa Storni y Compañía, que era una empresa que importaba este tipo de artículos para iluminación y al mismo tiempo brindaba instalaciones, digamos, de tipo comercial e industrial y algunos otros accesorios. Era una empresa importadora en el rubro, ¿no es cierto? La Casa Storni brindó estos faroles, cobró en esa época 150 pesos cada uno, así que una inversión importante teniendo en cuenta la moneda de la época para la corporación municipal, y esos 12 primeros faroles fueron instalados en la Plaza General Belgrano, ¿no es cierto? Y paulatinamente, en la medida en que se fue ampliando ese servicio, el radio fue la Plaza General Belgrano y las calles que, con el correr de los años, desde luego, que la circundaban, ¿no es cierto? Es decir, la zona céntrica. Esos 12 primeros faroles se inauguran, se colocan en octubre de 1870. Y al mismo tiempo, en el centro de la plaza, se coloca una réplica de la pirámide de Mayo, ¿no?, que es el primer monumento que tiene el 9 de julio. Entonces, en derredor del monumento se colocan esos faroles, ¿no? Es decir, siempre ubicándolo en la plaza. Es decir, el primer servicio de alumbrado público a querosén, ¿no es cierto?, se instala en el año 1870 y es su centro la Plaza General Belgrano, ¿no? Con el correr de los años, el servicio fue ampliándose, es decir, la cantidad de faroles se fue incrementando y también, por supuesto, las exigencias que iba teniendo la comunidad en la medida en que la población iba aumentando, la construcción de viviendas y de inmuebles se iba haciendo cada vez más alejada del radio urbano. Entonces, por lo tanto, se necesitaba que fuera más bien del radio urbano, digamos, del centro de la ciudad, ¿no es cierto? Porque la idea de urbano y de radio urbano tenemos que por ahí pensarla como era el pueblo en ese momento, ¿no es cierto? Un pueblo que todavía estaba en ese momento naciendo, ¿no? En 1870 estaba recién en su surgimiento. Lo importante es que la municipalidad decide hacer esa primera inversión y designa a un señor, Roque Polito, que con su hermano Pascual se ocupan, don Roque es el primer farolero que tiene 9 de julio, es decir, encargado de encender los faroles cuando caía la tarde hasta determinado horario de la noche en que después se apagaban, lógicamente, por el consumo. Es decir, no estaban permanentemente toda la noche encendidos, sino que tenía una franja horaria en que debía encenderse. Roque Polito
era un señor de una contextura física importante, ¿no? Entonces se hacía acompañar a veces por un lazarillo, por un asistente que, digamos, subía la escalera y le ayudaba para encenderlo a aquellos faroles que estaban en altura. Todo un personaje, ¿no? Era todo un personaje, además, tanto él como su hermano, Roque y Pascual, fueron fundadores de la Sociedad Italiana del 9 de julio, en 1880. Eran personas muy conocidas en la sociedad de entonces, y bueno, y tuvieron en su tiempo, bueno, preponderancia en la comunidad, él desde el oficio de estar a cargo de encender los faroles. En 1887, precisamente hoy, 3 de junio, se cumpliría un aniversario, el 3 de junio de 1887, se firma el contrato de alumbrado público, siempre a querosén, pero ahora ampliando el radio y ampliando la calidad, mejorando, por así decirlo, la calidad del servicio. Es decir, Polito deja de prestar el servicio como encargado, entonces el intendente municipal de entonces, que era Nicolás L. Robio, decide concesionar el servicio, elaborar un contrato de concesión del servicio, y para eso designa a un señor que se llamaba Bartolomé Murchio. Un nombre que lógicamente a los nuevejulienses de hoy nos suena bastante poco, pero si indagamos en su historia, era una persona también muy influyente en la época. Tenía una hojalatería, la hojalatería 9 de julio, que estaba ubicada en la esquina de lo que sería actualmente Hipólito Yrigoyen y San Martín, denominado originalmente Independencia, esquina Buenos Aires, como era el nombre de la calle San Martín. Entonces, él se presentó, concesionó, ¿no es cierto? Entonces, el intendente elaboró un contrato muy prolijo sobre cómo debía prestarse el servicio. Y lo interesante es que en 1887, ¿no es cierto?, ya 9 de julio contaba con 108 faroles en el radio, digamos, de cobertura del alumbrado público, siempre en torno a la zona céntrica. Y además, ¿no es cierto?, se había resuelto también continuar con un modelo de distribución de los faroles que era de cada media cuadra, ¿no? Cada media cuadra debía colocarse un farol de alumbrado público. Para el año 1891, según las estadísticas de entonces, ya se había incrementado a 170 faroles el alumbrado público, ¿no? El gran suceso para la historia de 9 de julio es que en 1899, 9 de julio comienza a tener alumbrado público eléctrico. Entonces, ahí ya cambió la historia. Ahí la calidad fue superior absolutamente. Se instalaron lámparas de arco voltaico, ¿no es cierto? Es decir, fue el primer sistema de iluminación eléctrico que tuvo 9 de julio. Por supuesto, las lámparas incandescentes para uso domiciliario y doméstico, pero para lo concerniente al alumbrado público eléctrico se utilizaban las lámparas de arco, ¿no?, que era la que brindaban para la época, ¿no es cierto?, mayor iluminación, y teniendo en cuenta que era flujo continuo de corriente, la corriente continua, la que brindaba la dinamo generadora de la energía eléctrica. Pero bueno, hoy queríamos recordar a estos personajes y sobre todo recordar, bueno, a los primeros faroleros, que como decíamos fueron Roque y Pascual Polito primero, y después Bartolomé o Bartolo, como les decían sus coterráneos, Murchio, que también tuvo mucha trayectoria, estuvo vinculado con instituciones de 9 de julio. En alguna oportunidad ya más adelante, cuando hablemos más de personajes, nos vamos a referir a ellos porque tuvieron una trayectoria importante. Pero bueno, y recordar que hoy, 3 de junio, se cumpliría un aniversario de la firma de este contrato que vino a mejorar la calidad y la cantidad de unidades de iluminación o faroles que tenía el alumbrado público a querosén en 9 de julio. Héctor, un gusto haber compartido la jornada de hoy, otro grato momento en Historias Lugareñas. Muchas gracias, Raúl, como siempre.